tardes a todos. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este panel de competencias digitales docentes. Les cedo la palabra a la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, profesora investigadora y coordinadora de la red LATE México. Muchas gracias, Carmen. Gracias que nos convocaron para hablarles del tema que nos ocupa sobre estas competencias digitales docentes. Voy a pedirle a mi compañero Froilán si nos va ayudando con las diapositivas porque pues este tema de competencia digital que vamos a mostrarles es un marco europeo, es un marco que, como se puede empezar a leer en las siguientes diapositivas, pues de alguna manera forma parte de un esfuerzo colaborativo multinacional a través de MetaRed global, gracias a MetaRed México, que somos también ANOYSTIC, y este organismo, el JRC de la Comisión Europea, es el organismo que diseña el instrumento al que nos estamos refiriendo el día de hoy, este instrumento, esta herramienta de autoevaluación en competencias digitales docentes, y es un instrumento que tiene la finalidad de que los maestros que lo respondamos podamos reflexionar sobre nuestras fortalezas y sobre nuestras debilidades en uso de las tecnologías digitales, pero además, como nos invita a esta autoevaluación, la plataforma que conocemos como el KIN, que se ve más adelante un poco lo trato de expresar, este contexto lógico, es una plataforma que ustedes pueden consultar en este sitio web de la Unión Europea, pueden responderlo en forma personal y en esta respuesta de autoevaluación, pues entramos en este proceso de reflexión con relación a 22 competencias que se organizan en 6 áreas. Entonces, estas 6 áreas abarcan el área de competencia profesional de los educadores, de los docentes. También hay 4 relacionadas con la competencia didáctica específicamente. Y por último, hay una, la 6ª, que se orienta a estas competencias que también los maestros debemos buscar en los estudiantes. Es muy importante decirles que desde esta perspectiva metodológica, el instrumento y el modelo está pensado para que sea una perspectiva de autopercepción. Nunca se estarán midiendo competencias reales y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de que una institución de educación superior utiliza el instrumento. Sin embargo, en esta alianza de la cual comento que formamos parte, pues cerca de 9 países y que ya se ha aplicado en 7 miembros MetaRed, en esta alianza, en breve, el maestro Froilán nos va a detallar cómo es que pudo México ser en la región el país que más registros levantó entre toda la colaboración de las instituciones de educación superior. Cuando ustedes entran a la herramienta, ustedes van a ver una serie de preguntas y algo que tiene muy interesante es que nos pregunta al inicio cómo nos sentimos. En la siguiente diapositiva se puede ver un esquema de niveles porque el instrumento está pensado, sí, por un lado con 6 áreas, pero también el instrumento se configura en 6 niveles que cuando se organizan en duplas expresan momentos clave de la madurez de un docente en cuanto a su fluidez con la tecnología para sus procesos didácticos, sobre todo. Y en esta perspectiva, cuando comenzamos, nos dice, bueno, ¿usted cómo se siente? ¿Se siente apenas curioso de aprender o de plano ya se siente como un líder? Y cuando terminamos de responder los 22 preguntas, nos vuelve a preguntar, bueno, y después de responder estas 22 preguntas, ¿cómo se percibe? Se sigue percibiendo como en un inicio y es muy interesante ahora que he estado participando en el análisis de estos miles de registros ya de toda la región, cómo los maestros que se sienten en un momento de nivel A1 o A2 incluso se están subvalorando porque al finalizar su autopercepción
ahí cambia y se dan cuenta que sí sabían más de lo que estimaban. Y mientras que sucede que en el otro extremo, los que están en el B2, C1, C2, se sobrevaloraron. Entonces, esto está pasando también con los maestros mexicanos en este ejercicio del que vamos a entrar. Decirles que, grosso modo, los resultados que vamos a ver son alentadores, son resultados que nos ubican en el centro de esta regla de medida y eso es notable, aunque nunca vamos a saber si esto se debe realmente a la pandemia. Muchos suponemos, tenemos como hipótesis que sí lo es. No obstante, exceptuando España, de los países que lo hemos aplicado, los demás países latinoamericanos no lo aplicamos antes del periodo pandémico. Y pues nos será menos fácil saber cómo estábamos antes de hacer esta comparativa. Pero doy paso a mi compañero Froilán para que pueda darles la numeraria exacta. Muchas gracias, Marina. Bueno, pues igual un gusto poder compartir el panel con unas colaboradoras más expertas. Y bueno, yo les platico un poco de cuál fue la participación de México. Primero, el contexto. Lanzamos nosotros una encuesta, en la encuesta de competencias digitales docentes a nuestras 203 instituciones de educación superior, pero cabe enfatizar que hubo mucho interés incluso de universidades que no están asociadas a nosotros y por supuesto que las invitamos a participar sin ningún problema y tuvimos finalmente una participación de 18,934 registros entre marzo y abril de este año. Cabe mencionar, como bien dice la doctora Marina, que ya se había realizado este ejercicio en 4 países específicamente, en Argentina, Brasil, Colombia y Chile, pero no tuvo este grado de participación en ninguno de ellos. Si mal no recuerdo, fueron menores a 5,000 registros las participaciones que hubo en el resto de países. La encuesta queda todavía abierta a los que quieran participar en ella. Como bien dice, son 6 secciones y digamos los primeros indicadores que podemos vislumbrar de un análisis primeramente general para que después podamos contemplar un poco más específico de acuerdo a las 6 categorías que maneja este estudio o 6 secciones. Y primero, los docentes que participaron, si se dan cuenta, oscilan entre los 30 y los 59 años, en mayor medida entre 40 y 49 años. Tuvimos una participación prácticamente igualitaria en términos de género, ligeramente arriba en tema de hombres, pero por el volumen, por supuesto que el porcentaje quedó exactamente a la mitad. Y también un punto importante, pensando que es un tema pues básicamente tecnológico, tenemos las áreas a las que pertenecen los docentes que estuvieron participando. Por ejemplo, vemos que hay una tendencia muy alta a las áreas de ingeniería, continuando con ciencias, otros que no especificaron, ciencias jurídicas y así sucesivamente hasta llegar a la parte de humanidades, donde vemos precisamente esa tendencia a la baja en el tema de adopción de tecnologías de la información, o interés por lo menos de los docentes. Un indicador también interesante que comentaba la doctora Marina es cuando inicia la encuesta se lanza una primer pregunta donde los docentes se autoevalúan con esta pregunta muy específica, ¿no? ¿En dónde se ubican ellos directamente? ¿Se ubican en un nivel principiante o hasta el más experto que se denomina pionero? Ellos, como lo pueden ver en las gráficas, básicamente después cuando terminan la encuesta, después de ser muy sensibles a qué tanto utilizan la tecnología en el tema docente, pues vemos que realmente tiene una tendencia prácticamente igual. Hay una ligera variación en los picos más altos y más bajos, pero creo que hay una percepción aquí en México más o menos real en ese sentido. Después, otro punto también que quería compartirles es, con esta información,
un parámetro interesante es todos los docentes que se inscribieron a esta plataforma, les preguntamos qué tanta facilidad tienen para el tema de uso de tecnologías, específicamente computadoras y dispositivos, y vemos que la gran mayoría están muy de acuerdo con el uso de estas mismas, así como qué disponibilidad tiene para empezar a utilizar tecnologías en su ámbito docente. Y vemos también que hay una alta disponibilidad de usar la parte de tecnologías para el tema académico. Entonces, esto es lo que les puedo platicar. Cabe mencionar que este es un breve avance de lo que nosotros estamos vislumbrando que se convierta en una publicación que estaremos presentando, si todo marcha bien, a principios del próximo año, pero nos pareció muy, muy interesante y relevante poderles compartir un avance. Ahora cedo la palabra, por favor, a mi colega para que continúe con la siguiente exposición. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Yo voy a estar comentando las preguntas del área 1, que es compromiso profesional. Agradezco mucho la oportunidad de estar en esta ocasión con ustedes para que revisemos la parte 1 y la parte 2. La primera pregunta con la que se encuentran en este instrumento los profesores es esta. Se utiliza sistemáticamente diferentes canales digitales para mejorar la comunicación con los estudiantes y compañeros cuando es necesario. La respuesta más frecuente es que se seleccionan y ajustan y combinan las diferentes soluciones digitales, seguido de que se combinan diferentes canales de comunicación y de reflexión o debate y desarrollo proactivamente mis estrategias de comunicación. Entonces, sí, aquí podemos ver que sí hay un filtro, al menos en las soluciones que se presentan en esta pregunta, que incluyen los correos, blogs, sitio web de la facultad y universidad. Entonces, hay una variedad de soluciones. En la siguiente pregunta, la 1.2, se pregunta si hay intercambio de ideas y experiencias y materiales con profesores fuera de mi organización. Por ejemplo, con una red profesional en línea como en la que nos encontramos. Bueno, si hay una respuesta de que se reflexiona, debate y desarrollo proactivamente mis estrategias de comunicación. Entonces, si hay un trabajo consciente en ese sentido, seguido de que raramente uso canales de comunicación digital. En tercer lugar, combina diferentes canales de comunicación. Entonces, como el blog, sitio web de la facultad de universidad. Muy bien. En la pregunta 1.3, pregunta si se desarrolla activamente las habilidades de docencia digital. Y bueno, en mayor porcentaje combina diferentes canales de comunicación como seguimiento de la pregunta anterior. Posteriormente está en la respuesta de raramente uso canales de comunicación digital y seguido de selecciono, ajusto y combino sistemáticamente diferentes soluciones digitales para comunicarme de manera efectiva. Por último, ayudo a otros compañeros en el desarrollo de sus estrategias de enseñanza digital. La pregunta 1.4 dice, participo en oportunidades de formación en línea, por ejemplo, cursos en línea, MOOCs, webinars y videoconferencias, que el año pasado se dio esto de manera considerable. Y sí, bueno, afirmativamente se han aprobado diferentes oportunidades de formación en línea, que creo que eso es evidente, en menor medida los que lo frecuentan y los que han probado algunas oportunidades de formación en línea. Aquí podemos ver que ha habido un incremento tanto en la oferta como en la asistencia a estas oportunidades de formación en línea y que seguramente será algo que se mantendrá de ahora en adelante para aprovechar esta inercia. Esta sería la sección número 1. En el área 2 de recursos digitales,
Vamos igual a analizar las respuestas. En el 2.1 se preguntaba si se utilizan diferentes sitios de Internet y estrategias de búsqueda para encontrar y seleccionar diferentes recursos digitales. Lo más común es que se comparan los recursos utilizando una serie de criterios relevantes: la fiabilidad, la calidad, el ajuste, el diseño, la interactividad y lo atractivo del recurso. Entonces sí hay, creo que esta respuesta es relevante en el sentido de que sí hay criterios, o al menos sí se establecen, para aquellos recursos que se van a utilizar y a seleccionar, porque seguido de esto se menciona que se evalúan y seleccionan los recursos según la idoneidad para los grupos de estudiantes. Estos son los recursos que se encuentran en línea. Por último, se utilizan motores de búsqueda y las plataformas de recursos para encontrar recursos relevantes. En la sección 2.2, creo mis propios recursos digitales y modifico otros existentes para adaptarlos a mis necesidades. En esta parte se dice la respuesta que se crean diferentes tipos de recursos, ¿sí? En este caso consideramos que son a partir de cero, porque seguido de esto se crean presentaciones digitales, pero no otro tipo de recursos. Y por último, creo y adapto recursos interactivos complejos, que son los que menos oferta hay, evidentemente. La pregunta 2.3, protejo de forma efectiva los datos personales. Bueno, sí, siempre se protegen ciertos datos personales, es lo que se comentan. Seguido de protejo con contraseña los archivos con datos personales. En este caso podemos hablar los nombres de los alumnos o los recursos utilizados que manejan nombres o información sensible. Luego dicen que evita almacenar datos personales electrónicamente, y en este orden protejo exhaustivamente los datos personales, combinando contraseñas difíciles de adivinar, con cifrado y actualizaciones frecuentes de software. Hola, buenas tardes. Bueno, si me permiten continuar, antes que nada quiero agradecer la invitación para compartir con todos ustedes estos resultados de la encuesta de las competencias digitales. Y en particular quisiera compartir esta área, esa sección 3, donde nos muestra la parte de enseñar y aprender. Adelante, por favor. Y aquí sí quisiera complementar que el uso de las tecnologías de información, comunicación y aprendizaje digital en la parte de la educación superior juega un papel muy importante, ya que permite a los estudiantes identificar diferentes estilos de aprendizaje. Y una de las preguntas que nosotros veíamos muy pertinente es si considerábamos cuidadosamente cómo, cuándo y por qué el usar esas tecnologías en el aula puedan garantizar que aporten un valor agregado, ¿sí? Y aquí las respuestas que los docentes nos decían es que el 34.16% nos compartía que sí empleó herramientas digitales para mejorar sistemáticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí es donde a nosotros como estrategas, pues nos lleva también a ver cómo vamos a ir trabajando el desarrollo de dichos recursos. Adelante, por favor. Otra de las preguntas que nosotros identificamos y que está dentro de la encuesta es si se supervisó las actividades e interacciones de mis estudiantes en los entornos colaborativos en línea y el que utilizamos, ¿verdad? Aquí encontramos que nuestros docentes nos decían que regularmente, si ellos analizaban la información y cada uno de las estrategias que ellos empleaban al momento de trabajar estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante que identificamos en los resultados. Fíjense que muy pocos de ellos nos decían que intervenía regularmente con comentarios motivadores o correctivos. Y aquí habla también de la parte socioafectiva que nosotros como docentes debemos de ir trabajando al momento de llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje y más en una modalidad no escolarizada. Otra de las preguntas que veíamos, adelante por favor, es ¿cuándo mis estudiantes trabajan en grupo?
si utilizan tecnologías digitales para adquirir y plasmar los conocimientos. Y aquí algo que muy interesante en las respuestas es que los docentes solicitaban a los estudiantes que trabajaron en equipo, que utilizaran Internet para encontrar información y presentar sus resultados en formato digital. Entonces, cómo la parte de la tecnología juega un rol muy importante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y muy pocos de ellos nos compartían cómo estos conocimientos y cómo esas estrategias evidenciaban a través de un trabajo colaborativo el desarrollo de estos formatos digitales, ¿sí? Otra de las preguntas que nosotros identificamos es si se utilizaba la tecnología digital para permitir a los estudiantes el planificar, documentar y monitorizar su aprendizaje por sí mismos. Algunos ejemplos que se presentaban ahí, las autoevaluaciones, los portafolios digitales, entre otros, ¿sí? Y aquí lo que nos mencionaban es que utilizaban varias herramientas digitales para que los estudiantes se apoyaran con este proceso de planificación. Y sobre todo, y algo muy interesante, es que ellos abordaban un proceso de reflexión en esta parte de la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, aquí veíamos que cómo los docentes, al momento de implementar estas estrategias, cómo van desarrollando estas competencias que también queremos buscar en nuestros estudiantes. Adelante, por favor. Otro de los aspectos que nosotros identificamos en la encuesta y que es muy importante es la parte de evaluación. Y como bien lo hemos dicho, la evaluación nos permite el fortalecer y consolidar los aprendizajes para lograr los objetivos planteados. Y también, como se dice en la parte de calidad y en la parte de esta evaluación, es lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, hasta dónde nosotros, el utilizar las herramientas digitales de evaluación, nos permiten el estar monitoreando el progreso de los estudiantes. Y aquí nos encontramos con que un 43.1% de los docentes solicitaban a los estudiantes que trabajen en equipo usando Internet para encontrar información y presentar sus resultados en formato digital. Pero también hubo algunos docentes que utilizaban de manera estratégica las herramientas para comprobar el progreso de los estudiantes a través de cuestionarios u otras estrategias de evaluación. Adelante. Otra de las preguntas que nos hacían es el 4.2, es la parte de si se analizó todos los datos disponibles para identificar de manera efectiva a los estudiantes que necesiten apoyo adicional. Entonces, aquí veíamos que los docentes consideraban los datos sobre la actividad y el comportamiento de los estudiantes para identificar si ellos requerían un apoyo adicional al mismo, pero también se examinaba todas las pruebas disponibles para identificar en qué se requería el apoyo específico hacia los estudiantes. Y aquí hay algo que tenemos que resaltar, es que es muy importante la evaluación de estas competencias, ya que nos va a permitir más adelante el establecer algunos mecanismos para adaptar nuestros planes y nuestros programas de estudio. Adelante. Otra de las preguntas que veíamos es el uso de la tecnología digital para propiciar una retroalimentación eficaz. Y lo hemos visto en la parte digital específicamente, que el feedback o la retroalimentación efectiva juega un rol muy importante y que aquí los maestros utilizaban esta manera para dar a conocer cómo el alumno iba avanzando en sus actividades, pero también ellos utilizaban variedad de formas digitales para proporcionar cierta retroalimentación. Por ahí y en la parte práctica, nosotros adquirimos no solamente el uso de plataformas, sino a través de las herramientas como WhatsApp u otros medios que nos permite dar esa retroalimentación efectiva. Adelante, por favor. Otra de las cuestiones que yo quisiera nada más para ir cerrando, que esos son elementos importantes que nos van a ayudar a nosotros como docentes para la toma de decisiones y específicamente en cómo vamos a ir abordando estos procesos de la tecnología
en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y quisiera invitar a la maestra Tere para que nos habla sobre la dimensión 5, que habla de la capacitación a estudiantes. Adelante, maestra Tere. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucero. Bueno, pues estamos viendo lo interesante de los resultados, ¿verdad? Y lo importante de saber que es una percepción, y es una percepción de casi 19,000 registros. O sea, son 19,000 que nos contestaron, ¿sí? Adelante, Freud. Y bueno, en esta sección que a mí me tocó este tema del acceso igualitario, ¿no? A tanto los dispositivos como los recursos digitales. Esa era la pregunta y nos dicen estos casi 19,000 que respondieron que sí permiten esa variedad, que sí adaptaron las tareas, que sí debatieron soluciones, ¿verdad? Entonces, esto a mí se me hace pues realmente muy llamativo, ¿verdad? Seguido de que si comentaban los probables o posibles obstáculos que los estudiantes pudiesen tener, ¿no? Y que sí adaptaban la tarea para minimizar las dificultades, ¿verdad? Esto nos responde en esta pregunta. La siguiente, Freud, por favor. La siguiente tiene que ver con ese tema de la diferenciación, bueno, del uso de las tecnologías digitales para ofrecerles las mismas oportunidades y también personalizar. Y bueno, realmente muy honestos porque nos dicen siempre que es posible, ¿verdad? O sea, siempre que es posible se hacía esto, que sí proporcionaban recomendaciones e incluso hacían recomendaciones de unos recursos adicionales a los que vienen en las tareas, ¿no? Y también nos dice que proporcionaban actividades digitales opcionales, pero como una manera de reforzamiento, ¿no? Y que adaptaban sistemáticamente a su enseñanza y que vinculaban a las necesidades y preferencias y los intereses individuales del aprendizaje del estudiante. La siguiente pregunta, que es el uso de las tecnologías para que los estudiantes participen de manera activa, nos dicen que sí, que sus estudiantes en un 30.38% sí se involucraban con los medios digitales en sus clases. Debo recordarles que muchos de los problemas que teníamos eran que nuestros estudiantes pues no prendían las cámaras, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que en un 30% de esos 19,000 registros sucedía esto y que en un 20.97% sus estudiantes las utilizaban de manera sistemática para investigar, debatir y sobre todo crear conocimiento. Pero en un 39.66% nos dicen que cuando enseñaban sí utilizaban estímulos motivadores. A este respecto, yo recuerdo por allí que algunos maestros les decían a los estudiantes que el lunes eran de sombrero, el martes eran de camisetas, para motivarlos a que prendieran esas cámaras con alguna gamificación, ¿no? Algún estímulo para que ellos se atrevieran a hacer esto, ¿no? La que sigue, Freud. La siguiente es el área de cómo facilitamos estas competencias, ¿no? Entonces, la pregunta en específico fue si enseñaban a los estudiantes a evaluar la información, ¿sí? Y a identificar si estaba erróneo, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Porque ellos nos dicen en un 39% que sí los enseñaron a distinguir las fuentes, o sea, que sí los enseñaron a verificar que de donde ellos citaban o a la fuente que buscaban era fiable. Bueno, y en un 28.56 nos dicen que debatían con los estudiantes cómo verificar esta exactitud y fiabilidad de los recursos, ¿no? Y que de vez en cuando les recordaban
que no toda la información en línea es fiable, ¿no? Y bueno, ya en un pequeño porcentaje se hace un debate exhaustivo de que la información puede ser, que se genera puede ser distorsionada. La siguiente, Freud. En esta pregunta que dice que si se configuraron las tareas que requerían los estudiantes para que usen medios digitales para comunicarse y colaborar entre sí. Este es sumamente importante porque recuerden que es una de las competencias que nos están pide la empresa, que enseñemos a los estudiantes a trabajar de manera colaborativa, puesto que esta es una habilidad que les da el empleo, ¿verdad? Y nos dice un 48.91% que sí, que sus estudiantes se comunicaban y trabajaban de manera cooperativa utilizando estas herramientas digitales, ¿no? Esto es, pues, que utilizaban desde llamadas, WhatsApp, no sé, cualquier herramienta mediante la cual ellos pudieran trabajar de manera colaborativa y sobre todo si es en ciencias de tecnología, pues no sé, el uso de herramientas para trabajar en equipo, ¿no? Y bueno, el 23.49 nos decían que sus estudiantes utilizaban formas digitales para comunicarse y cooperar entre sí muy diferentes a las habituales. Esto es, más novedosas, a lo mejor en proyectos el uso de Jira, qué sé yo, y que solo el 14% en rara ocasión, ¿verdad? Bueno, la que sigue, Freud. Y esta pregunta era si configuraban las tareas que requerían los estudiantes para crear contenidos digitales. Esto es el sueño de todos nosotros. Y este es el sentido de cuando decimos que el aprendizaje está basado en el estudiante, ¿no? O sea, si él participa y crea contenidos, pues creo que estamos haciendo las cosas bien. Y aquí nos responden el 65% que sus estudiantes crean contenido digital. Entonces, yo quiero pensar que esto es verdad, o si puede llegar en el punto de la sobreestimación que comentaba al inicio la doctora Marina, ¿verdad? Y bueno, un 19.44 nos dice que es parte integral de su aprendizaje. Esto es, lo incluyeron en el objetivo de la materia, ¿no? Entonces, causando un incremento sistemático, esto es el 19.44. Y el 12.34 nos dice que es difícil de poner en práctica con mis estudiantes, lo cual se me hace una respuesta muy valiente también, ¿verdad? De decir de esta forma, ¿no? Bueno, creo que con esto terminamos esta charla con ustedes acerca de nuestra interpretación recuerden, 19,000 registros que participaron en esta encuesta. Gracias, compañeros. Fíjense que ya llegaron algunas preguntitas y reflexiones. Nos señala, más bien nos pregunta Mondragón Beltrán Emanuel, que si bien esto es muy interesante y nos da las gracias por compartir los resultados, le interesa saber, yo creo que esto es para Froilán, si existe la posibilidad de acceder a los datos de alguna de las IES en particular y, de ser el caso, ¿cuál va a ser el procedimiento para solicitarlo? Muy bien, claro que sí. Primeramente, agradecemos la participación de todas las universidades en este ejercicio y por supuesto que la información es suya. Lo único que nosotros les pedimos es que nos hagan un representante institucional, nos haga la solicitud explícita de obtener sus datos y con todo gusto los podemos compartir sin ningún problema. Y bueno, tienen al final, coloqué mi correo electrónico, ahí a esa dirección pueden mandarme la solicitud. Gracias, Froilán.
Después, Venus Liliana Pérez Serrano, yo creo que esto es para que todos lo respondamos. Nos pregunta, ¿cómo considera el aspecto híbrido en las clases que en su mayoría de las escuelas, supongo que quiso decir, los alumnos consideraron mejor las presenciales porque no aprendían? ¿Sería una falta de autonomía académica? ¿Qué opina la doctora Cavazos? Les voy dando la palabra. La doctora Cavazos, ella que está tan cercana a esta Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? ¿Sería una falta de autonomía académica esto del aspecto híbrido? Y aquí esta consideración, según nos dice Liliana Pérez, de que algunos alumnos consideran mejor las clases presenciales. Muchas gracias, doctora Marina. Ahora sí que voy a hablar con base en la experiencia. Imagínate, nosotros somos una universidad pública que tenemos 200,000 estudiantes, donde al momento de hoy en día con la pandemia, no solamente identificamos las tecnologías adecuadas y los recursos, sino también lo más importante, que fue cómo pueden aprender los estudiantes de una manera significativa. Y aquí yo quisiera compartirles que nuestra respuesta y los resultados fueron sorprendentes, ya que los estudiantes nos decían, aprendemos mejor inclusive o igual que en la presencialidad. Y aquí yo te voy a dar el por qué, ¿verdad? Porque al momento de movernos a un modelo híbrido, también tendríamos que movernos a un diseño para el modelo híbrido. Y habla de un diseño instruccional, habla del diseño de los recursos, habla de los diseños en toda, inclusive en la manera de cómo el profesor va a impartir la clase, y se habla de una capacitación al docente, y es por eso que nosotros lo llamamos como un sistema integral. Entonces, aquí por la parte de la autonomía, sí es importante mencionar que con el desarrollo de los recursos digitales y con el desarrollo de la implementación de una modalidad no escolarizada, sí se da más la autonomía del aprendizaje en los estudiantes, pero va a depender mucho del diseño de tu curso. Entonces, hoy en día que nosotros regresamos al modelo híbrido a la universidad, nos encontramos que hubo tanto como docentes como estudiantes que nos decían, ¿sabes qué? Yo me quedo en línea. Hubo otros que dicen, yo sí me voy a la parte presencial, y nuestra opción es darle precisamente esas opciones a los estudiantes de que ellos seleccionen una unidad de aprendizaje presencial, en línea o híbrida, pero sí va a depender mucho del diseño. Aquí es la recomendación. Gracias. Gracias, doctora Cavazos. Maestra Rodríguez, ¿cuál sería su opinión al respecto de este punto? Doctora Marina, yo creo que es bien interesante porque justo en lo que estaba diciendo la doctora Lucero, cuando el estudiante prefiere en línea o presencial, está definitivamente o intrínsecamente ligado a sus habilidades, ¿verdad? Porque es como cuando yo recuerdo que a mis estudiantes en línea yo les hacía un cuestionario, primero, para que ellos conocieran si eran más auditivos o visuales, o sea, cuál era como su mejor canal de aprendizaje. Entonces, yo creo, sin temor a equivocarme, en relación a lo que dijo la doctora Lucero, que el estudiante prefiere, en función precisamente del canal de aprendizaje, después de haberse dado cuenta él mismo que ese es su mejor canal de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que esto es el futuro, ¿no? Porque nosotros precisamente tenemos que dar esa posibilidad de una educación personalizada, basada en las habilidades para el desarrollo de las competencias que el estudiante requiere. Casi sería como una educación como en buffet, podríamos decir, ¿no? Entonces, yo también en mi experiencia con mis estudiantes sí tengo que unos definitivamente dijeron, ¿sabes qué? Yo me quedo en línea, yo me quedo presencial, o yo escojo estudiar de esta o tal o cual forma. Y debemos de dar esa libertad. Gracias. Sí, gracias, maestra Tere. Escuchemos al maestro Antonio Razo de la UDLAP. ¿Cómo lo ven desde por allá en Puebla? Sí, evidentemente hay mucho que determinar. El aspecto híbrido de las clases
yo creo que viene a sumar, ¿no?, muchas situaciones y tal vez son áreas de oportunidad para muchas instituciones. Y el modelo híbrido, que rara vez se consideraba. Por otro lado, estuvimos en su mayoría en el año en modalidad en línea, y al menos por mi experiencia, también como docente, yo recibí una retroalimentación positiva y además un desempeño también notable en esta modalidad completamente en línea. Entonces, yo creo que debemos de buscar estas alternativas y estas estrategias para sacar el mejor rendimiento tanto de parte de los docentes como de los alumnos. Muy bien, yo, si me lo permiten, antes de devolverle la palabra a Froilán, porque el maestro Froilán habló primero, ¿verdad? Yo metiendo mi cuchara también aquí, no solo desde el Politécnico, que es mi casa de estudios donde laboro, sino en el papel que nos toca, y en particular que animamos desde la ANUYES TIC-T, este grupo de tecnología educativa del Comité ANUYES TIC. Lo que hemos observado, pues de alguna manera son cosas bien diferentes. O sea, nos decía ayer Faraón, ¿verdad? Y oigan, ¿qué pasó con la pandemia? Pues pasó lo que pasó, y en cada casa de estudio está pasando cosas diferentes. Entonces, por eso escuchamos a la Autónoma de Nuevo León, que siempre han sido ejemplares en estos temas de educación a distancia y virtual. Por algo la doctora Cavazos encabeza nuestro espacio común de educación superior a distancia en este país. Pues habemos otras casas de estudio donde los sindicatos, por ejemplo, ya andan buscando de qué manera no regresar, ¿no? A pesar de que ya los chicos ya están vacunados, ¿no es cierto? Y algunos podríamos decir, bueno, pretexto como para ya no regresar, a lo mejor no encontramos uno realmente de peso. Tanta diversidad hay en instituciones de educación superior, como estilos de docencia, como estilos de dirección, es el tipo de opiniones, y sería irresponsable pues de aquí fijar una postura única. Cada comunidad educativa está ahí sí en su pues posibilidad de autonomía, ¿verdad?, de decidir cuál va a ser el mejor camino para esa comunidad, para cada uno de ellos. Y bueno, pues a mí me parece que además esta encuesta de la cual hoy les estamos haciendo estos comentarios no nos da para opinar sobre este tipo de preguntas. Primero, como ya habíamos marcado en la parte metodológica, la encuesta tiene una limitante, y es que está tomando el pulso de una percepción. Sin embargo, como señalaba la maestra Teresa, pues es increíble que la percepción sea tan pareja, ¿no? O sea, que la gran mayoría se perciba en un nivel intermedio. Y quiero decirles, ayer también en las reuniones que tuvimos a nivel de la región con MetaRed, esto está pasando en los otros países encuestados. O sea, ya en el reporte que les vamos a presentar como avance de estos trabajos internacionales el 9 de noviembre a través de MetaRed, pues vamos a darnos cuenta que lo que estamos viendo en México está repitiéndose en Perú, está repitiéndose en Argentina, está repitiéndose en Brasil, y esta numeralia que no nos deja mentir, pues sí, de alguna manera yo compartía con mis compañeros internacionales, y será el momento de compartirlo una vez que avancemos con todos estos datos acá en México, con los que estamos por editar una publicación al respecto, que es extraordinario, es extremadamente positivo en los 30 y pico de años, 34 casi, que llevo en informática educativa en México, ocupada de estudiar el fenómeno. Es la primera vez que yo veo tan optimistas a nuestros profesores en forma tan amplia, ¿no? Y eso a mí me parece extremadamente positivo. Nos permite, comentaba yo con la persona que es nuestra coordinadora de estos esfuerzos internacionales, la doctora Andrea Inamorato, del propio JRC, de allá de la Comunidad Europea, yo le decía, yo creo que es momento de estirar un poco más la regla, porque si ya un grueso importante de profesores nos sentimos fluidos, que no expertos, obviamente, pero sí muy fluidos, incluso creo que le agregaría el muy fluidos,
con la tecnología gracias a la pandemia, pues es momento de ocuparnos sobre todo de estos extremos que nos mostró la maestra Rodríguez, que tienen que ver con estas competencias digitales, esta cultura digital, o esta, mejor decirlo de esta manera, esta ciudadanía digital obligada para nosotros como formadores de nuestros alumnos. Y teníamos un ejemplo en una de las discusiones, recordarán ustedes, muy interesante, respecto de que hubo una casa de estudios en México donde una estudiante de medicina que estaba de residente, algo muy, muy común, se le hizo fácil tomar una fotografía de una paciente y publicarla en las redes sociales. Y esto le costó la carrera de muchos años. ¿Por qué? Porque justamente esta formación de cultura digital en nuestros estudiantes es uno de los grandes desafíos que nos deja ver este instrumento de DigiComp Edu. Y bueno, pues esa sería mi perspectiva. No sé si el maestro Froilán quiera agregar algo con todo lo que él mira, porque él mira desde una posición muy estratégica, en su tarea desde la NUYES, está pues trabajando con los otros comités, no solo el de tecnología educativa, y cómo se mira esto de las competencias digitales, en particular lo que nos había señalado Venus Liliana Pérez Serrano, ¿no? Del aspecto híbrido de las clases y su relación con la autonomía académica. Muchas gracias, Marina. Sí, yo coincido con el punto de vista. Hemos visto escenarios muy distintos, universidades que reaccionaron de manera muy práctica, muy rápida, adaptándose, si bien no a un escenario de pandemia, o no lo tenían planificado así, sí tenían planes de contingencia contra este tipo de situaciones, las cuales fueron implementadas de manera oportuna, y encontramos muchas experiencias de universidades que prácticamente, frase de Marina, ¿no? Los agarraron con los dedos en la puerta y no les dieron tiempo de reaccionar y tuvieron que reaccionar como les fue posible. Desde ANUYES, pues procuramos precisamente sensibilizar, compartir, vincular a las universidades que bien tenían un avance en este sentido, y nos encontramos con escenarios bastante interesantes. Casos recordarán en estos seminarios de ITAM, ¿no? Donde ellos estaban implementados 100% presencial, ellos no tenían nada en línea y dieron la vuelta completa y todos sus servicios, toda la parte académica la lograron de manera virtual, y ahora ya analizando precisamente cómo vuelven a retomar el tema. Yo incluso dejaría como reflexión, ya no podemos hablar de educación presencial, en línea o a distancia, híbrida. Yo lo dejaría como una educación digital, donde no necesariamente tengamos que poderla etiquetar como presencial o en línea, más bien tenemos que hacer una fusión entre ambos mundos y tomar lo mejor de ambos mundos, porque yo creo que ambos nos dejan un beneficio. Pero por supuesto que tenemos que partir de un modelo establecido, tenemos que partir de tener un proceso bien claro yo creo que los que mejor se adoptaron a esta parte de educación a distancia fueron los alumnos. Los alumnos ya están más que empapados con el tema digital, no les costó gran trabajo, prácticamente se adaptaron. Pero ¿qué pasó con nuestros colegas docentes? Que a algunos les costó un poco más, pero creo que todos tenían la actitud de tomar las riendas de este nuevo reto, y lo lograron. Pero sí es una labor, incluso el tema de la resistencia al cambio, el dejar las clases, digamos, de manera tradicional que se venían manejando, e incluso trasladar las clases presenciales a un ambiente virtual, donde yo recuerdo también alguna anécdota de Marina, que nos decía una maestra que literal, en lugar de tomar un PowerPoint y poder hacer presentaciones muy prácticas, mejor enfocaba su cámara a un pizarrón y ahí escribía todo, o se iba a la cocina y traía un artefacto para explicar la temática, y se fueron adaptando. Eso habla de mucha iniciativa de los docentes,
que creo que fue lo que hizo que esto saliera avante, ¿no? Y sobre la pregunta de Venus, pues yo la dejaría así. Creo que cada universidad se tiene que adaptar a su realidad, porque habrá algunas que cuenten con todos los recursos para poderla implementar y habrá otras que tal vez no cuenten con los recursos, y también hay que poner muy en cuenta el tema de los alumnos. Los alumnos no se encuentran también tal vez en posición de tomar estas clases de manera virtual, y fue un reto para las comunidades más aisladas. En algunas universidades, yo recuerdo también que la Universidad Veracruzana nos platicó de ese gran reto que tenía, porque había muchos alumnos en comunidades que no podían tener acceso a Internet y por lo tanto se veían limitados en este sentido. Pero bueno, es lo que yo podría compartir. Perdón, Tere, para darte la palabra de una vez aprovechando, es la última intervención por el tiempo, la última intervención del público, ahora por texto de Armando Robles, que nos dice si sería interesante aplicar otro cuestionario para saber cuáles son las herramientas tecnológicas que dicen conocer, usar los docentes y niveles de conocimiento sobre estas herramientas, básico, intermedio, elevado, etcétera. Si quieres, en el comentario que ibas a hacer, si puedes sumar algo para esta otra puntualización. Justo por ahí va, Marina. En el comentario, yo creo que allí podríamos aprovechar a invitar, ¿sí?, a que entren a la encuesta y aumenten la cantidad de registros. Porque ahorita estamos hablando de una encuesta, primero, que es percepción, que solo tiene 19,000 registros. Entonces, entre más continúen participando en la encuesta, pues puede cambiar esta tendencia y podemos darles más datos, ¿no? Entonces, aquí el tema de lo que mencionaba él, acerca de aplicar otro cuestionario. Yo creo que en este momento nos caería mejor que participen más y invitarlos a que participen en los diferentes comités, porque definitivamente nosotros vamos a tener que ir modificando esta encuesta, porque tenemos que meter esos elementos que tú comentas de seguridad, ¿sí? Si realmente estamos dando esta cultura de ciudadanía digital a nuestros alumnos, ¿sí?, para incluirlo entre las preguntas. Entonces yo creo, Marina, y la doctora Lucero y Toño, que esta encuesta va a tener como una versión reloaded, ¿no?, una versión 2, pero es importante que en esta versión 1 pues participen más, porque nosotros anduvimos buscando esa participación, que yo creo que todavía está abierta, ¿no, Freud? Sí, de hecho, de una vez Freud puede probablemente comentar que hemos firmado acuerdo para una siguiente edición. Sí, así es. Como ya lo adelantaban, esta iniciativa nace precisamente de manera internacional, donde están participando varios de nuestros países, y por ello me parece que es muy relevante el lograr una mayor participación. La participación de México fue muy valiosa y superó 4 veces al que haya tenido más participación de los que ya han iniciado. Nosotros nos vemos como en esa discusión del tema de percepción, porque finalmente lo que obtiene esta encuesta es la percepción del docente, pero creo que sería muy interesante hacer algunos ajustes a la misma para lograr tener un dato como más duro. Okay, ya está. Bien, voy a dar la voz también al maestro Razo para su mensaje de reflexión final, porque ya estamos encaminados hacia el cierre. Sí, evidentemente hay una oportunidad, ¿no?, de completar este ejercicio. Me parece que pueden ver lo que se está buscando y la oportunidad, al menos veo, algunas instituciones tendrían la oportunidad de complementar este ejercicio. En ese sentido, lo que también buscamos, estas herramientas, identificarlas
podemos igual y apoyarnos de las plataformas tecnológicas, de las plataformas que hacen registro del uso de las tecnologías, para ver si se puede obtener esa información de manera, en el caso de México y de nuestras instituciones. Gracias, maestro Razo. La doctora Lucero Cavazos. Sí, Adelante. muchas gracias, Marina. Pues agradecerles a todos, y yo también quiero hacerles una invitación a todos ustedes, docentes, alumnos, que aprovechen todas estas herramientas digitales para el desarrollo de las mismas competencias. Ahorita comentaba Armando de que si deberíamos de incluir las preguntas. Quiero compartirles que ya existe un instrumento el cual estuvimos trabajando justo en las mesas de ANUYES de calidad y de la Secretaría de Educación Pública junto con el doctor Eden, donde justo se desarrolló un instrumento donde se evaluaban cada una de las herramientas tecnológicas que los docentes utilizaban en el aula. Entonces, por ahí podemos aprovechar esa información que ya se tiene para complementar este instrumento con identificar el desarrollo de competencias digitales. Y pues agradecerles a todos, agradecerles también a mis compañeros del panel y sobre todo a seguir innovando en este proceso de estrategia digital y sobre todo en la parte de transformación digital para nuestras instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún mensaje final, maestra Rodríguez? Pues mira, yo creo que más que nada, tal como les comenté, o sea, que se aumente la participación para que nosotros tengamos pues todavía más elementos en este instrumento. Aunque nuestra respuesta de México fue muy buena, debemos reconocer que tenemos muchísimos docentes en el país. Entonces, sí los necesitamos en la encuesta, en los comités, a aumentar el comité y a seguir a la doctora Marina en sus patoaventuras que tenemos de la tecnología educativa. Entonces, queremos invitarlos a participar en Red Late, entonces, y sobre todo, voy a aprovechar a la feria que vamos a tener a finales de noviembre. Entonces, es todo lo que quiero decir y muchísimas gracias por la invitación y por haber compartido este panel tan rico, ¿no? Gracias. Yo para finalizar, pues también decirles que esta es una encuesta que de alguna manera toma el pulso del sentir de nuestros docentes. Obviamente hay encuestas que toman, incluso de manera un poquito más objetiva, el ticómetro, por ejemplo, que ahora muchas instituciones hemos adoptado, ¿no? Nos permite medir este tipo de temáticas en nuestro alumnado y en general en nuestra comunidad. Como decía la doctora Cavazos, estén atentos porque en este mismo encuentro ANUYES TIC estará el doctor Edel presentando, moderado por el doctor Germán Ruiz. Estaremos también el maestro Chadwick Carreto y una servidora dando algunos datos importantes de este esfuerzo de más de un año y medio que llevó a cabo la ANUYES con la SEP, y en donde el doctor Edel coordinó la mesa que discutió y diseñó también un instrumento propio relacionado con competencias digitales docentes. El esfuerzo que está haciendo el equipo de tecnología educativa del Grupo de Gestión de Tecnología Educativa de ANUYES TIC es para hacer correlaciones. Nosotros no solo nos vamos a quedar en la publicación que esperamos pronto les podamos presentar, no solo nos vamos a quedar en la numeralia, vamos a hacer una correlación con nuestra Ley General de Educación Superior, nuestra Agenda Digital Educativa, nuestros estudios del estado del conocimiento sobre el uso de tecnología educativa, donde ya se habla de tecnologías específicas, que por cierto daremos un avance también. Los esperamos y como dice Tere Rodríguez, también los invitamos a hacer el trabajo con nosotros porque requerimos muchas mentes talentosas y manos para poder llevar a buen puerto todos estos proyectos, estas agendas, estos mapas de ruta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los panelistas, muchísimas gracias a los asistentes, gracias por compartir esta interesante información. Buenas tardes.